llama perdonado. Perdonado, eso es algo bien importante, bien básico que tú y yo tenemos que entender como creyentes, que somos perdonados. Y te digo que es algo muy básico y es fundamental porque yo entiendo que venimos de diferentes contextos. Yo entiendo que hay gente que dice, es que yo he hecho tantas cosas tan malas, ¿a poco me pueden perdonar? ¿No? O yo te puedo decir, te perdono, pero tal vez tú no te perdonas a ti mismo, ¿no? Dices, yo no me merezco esto, no sería capaz de aquello, no es para mí esto. Y hoy mi intención es que tú puedas ver lo que dice la Biblia, porque la Biblia te ve como una persona perdonada, como una persona justa, como una persona libre. Y si tú y yo nos podemos ver así, cosas grandes van a suceder. Obviamente si tú te ves como, ay, pues es que todo es mi culpa, todo hago mal y no crees que merezcas un perdón, vas a vivir todo el tiempo lamentándote y condenándote. Y es lo que decíamos ahorita, es una mentira del enemigo. Porque no puedes abrazar el perdón y por consecuencia no puedes vivir lo que Dios tiene para ti. Pero, mira, vamos a ver Romanos 5:8. Si lo tienes por ahí, me puedes acompañar. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Luego el 9 dice, entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, sabemos que con toda seguridad Él nos salva. Y me gusta aquí que dice que Él mostró su gran amor para con nosotros, que cuando todavía éramos pecadores, Él mandó a Cristo a morir por nosotros. Y ese es un principio bien básico, porque como te decía, tal vez tú dices, pues yo no me lo merezco, pero Dios tiene otro pensamiento, porque aquí dice que cuando tú eras pecador fue cuando sucedió todo esto. No fue cuando tú ya estabas haciendo las cosas bien, no fue cuando tú decidiste cambiar, no fue cuando tú dijiste le voy a echar ganas, fue desde antes. Fue desde antes y Dios quería marcar esa pauta de antes de que tú me quieras buscar a mí, yo ya te amo, yo ya te perdoné, yo ya tengo un plan. Entonces, obviamente la duda sería aquí, pues si tú lo crees o no lo crees, ¿verdad? Si yo creo que Dios me ama, pues voy a vivir la vida que Él tiene para mí. Si yo creo que Él como que está enojado conmigo, pues tal vez yo me voy a distanciar de Él. Y obviamente nuestro deseo es que tú conozcas a Dios, que tú conozcas sus planes, que tú conozcas su voluntad, que tú veas que lo que Él tiene es bueno, agradable y perfecto para ti. Porque si tú y yo no entendemos esta parte del amor, caemos a diferentes extremos. Tal vez te ha pasado eso, ¿no? Que tú piensas que Dios no te escucha. Tú piensas que lo que te está sucediendo es tal vez hasta un castigo de Él. Tú piensas que si no haces cierta cosa, pues te va a ir súper mal, ¿verdad? De plano, no solo en esta vida, sino que dices, yo me voy a ir al infierno, ¿sí? Hay mucha gente hoy en día que aunque viene a la iglesia dice, me voy a ir al infierno. Y de repente están como que cualquier cosa tienen que estar de que, no, perdón Dios, no me vas al infierno. Perdón Dios, no me quiero al infierno. Y realmente no es el corazón de nuestro Dios mandarnos al infierno. Él dice que nos ama aun cuando éramos pecadores. Y te quiero leer una historia, más bien no es una historia, es como una enseñanza o una tradición que se tenía antes en Hebreos 9. Y tal vez tú has escuchado un poquito de esto, que es el lugar santo, el tabernáculo, y voy a intentar explicarte de la forma lo más posible para poder leer después lo que viene. Pero antes de que Jesús viniera a morir en una cruz por tus pecados, sucedía algo que una vez al año se tenía que hacer un sacrificio por los pecados, ¿sí? Se sacrificaban animales, solamente sucedía una vez al año, y había un lugar y un momento y todo estaba como específicamente planeado para suceder. Y había una parte que se llamaba el tabernáculo, que era como un templo, y ese tabernáculo tenía dos lugares, el lugar santo donde estaban los sacerdotes, y luego había un lugar muy especial que era el lugar santísimo. En este lugar santísimo solo entraba una persona una vez al año, y él es el que hacía todo la ofrenda por los pecados, ¿sí? Sacrificaban animales, hacían todo este proceso. Entonces, eso era antes, ¿sí? Y te puedes imaginar, de repente era como, dependiendo del pecado era el animal, ¿no? Entonces, tal vez uno era una palomita, tal vez uno era un buey, ¿sí? Yo no sé a mí cuál me hubiera tocado, no sé cuál te hubiera tocado a ti, pero lo que te quiero decir es que hoy en día lo que sucedió es que Cristo fue ese cordero sin mancha que fue sacrificado para que ya no se tenga que volver a hacer eso.
Tú y yo ya no tenemos que hacer sacrificios, tú y yo ya no tenemos que hacer como un ritual. Lo que tenemos que hacer es agradecer y valorar porque Cristo fue el Cordero sin mancha que murió en la cruz. Él nos dio libertad, Él nos dio perdón de pecados, Él nos dio sanidad, restauración, todo lo que tú y yo necesitamos. Ahora, eso que te acabo de decir, con palabras más bonitas, dice Hebreos 9. ¿Sí? Tú lo puedes leer en tu casa con calma. Yo te animo y te invito a que leas el 9, el 10 y hasta el 11 si quieres. Y justamente eso dice. Entonces, vamos a leer, te voy a leer a partir del 9:12 para que veamos algo juntos. Entonces recuerda que antes era con un sacrificio y demás, pero el 12 dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Quiero que tú y yo veamos esto que dice una sola vez y para siempre, porque ahorita me di a la tarea de investigar y te vas a dar cuenta que en estos versículos lo dice muchas veces. Como que Dios te quería repetir como, oye, yo ya lo hice una vez y para siempre, una vez y para siempre, una vez y para siempre. Entonces vamos a leer, por ejemplo, igual ahí en Hebreos 9:26, dice, si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su sacrificio. Vamos a ver ahora el 28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y luego dice aquí, Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Ok, entonces una vez y para siempre, una vez y para siempre. Y te quiero enfatizar esta parte porque te digo, de repente tú y yo estamos esperando que algo más suceda, que algo más pase. Y aquí mismo lo dice en Hebreos, dice, no es como que Cristo tenga que estar muriendo año tras año, ¿verdad? Como antes, como el sacrificio de que venía y pasaba el año y Cristo muere y otra vez somos perdonados. Y para que ese año entre en vigor y podamos ser sanos, tiene que volver a morir Jesús. Pero luego para el otro año, para ser libres, tiene que volver a morir Jesús. Imagina, pobre Jesús, ¿no? Tendría que estar muriendo a cada rato. Pero por eso es una vez y para siempre. Y lo que yo quiero que tú entiendas es que eso ya está disponible para ti. Cuando tú y yo hablamos de ser perdonados, no es que Dios esté enojado contigo, es que tal vez tú no has querido hacer las paces con Él. Dios ya tiene los brazos abiertos. Lo único que cambia es tu postura hacia Él, porque Él ya lo hizo una vez y para siempre. Él ya te perdonó, Él ya te limpió, Él ya te liberó. De mí depende si yo recibo eso o si lo dejo al aire, pero ya no va a suceder nada más. ¿Sí? ¿Sí puedes entender eso? O sea, Jesús ya murió, resucitó, Él está a la diestra del Padre, gobernando, tiene el nombre sobre todo nombre. Ya no va a cambiar eso. Ya no hay, por eso ahorita te decía, ya no le puedes pedir que haga algo más porque ya hizo todo. O sea, ¿qué más podría hacer Jesús? Él ya lo hizo. Ahora lo que nos corresponde es a ti y a mí tomar lo que Él ya hizo. ¿Sí? ¿Sí lo podemos ver? ¿Sí me doy a entender? Lo que nos corresponde ahora es tomar lo que Él ya nos dio, en este caso su perdón. Porque de repente tú, te digo, tal vez tú no te sientes digno, entonces la pregunta sería, pues, ¿qué más necesitas? ¿Por qué no te sientes digno? ¿Qué más te gustaría que pasara? Y te lo pregunto como en amor, ¿verdad? No, tal vez soné como picudo, pero es una realidad. O sea, ¿qué más quisieras que pasara? Ya murió Jesús, ya no hay nada más que podamos hacer. Él ya pagó el pecado, ya eres libre, ya eres limpio, ya nada más recíbelo. Ya no se puede hacer nada más. Ya se hizo el sacrificio máximo, el sacrificio perfecto. El Hijo de Dios vino a esta tierra, murió en una cruz, al tercer día resucitó para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Ya no hay más que hacer, más que creerlo. Entonces, nuestro deber obviamente es justamente ese. Y fíjate que no solamente en el 9 habla de una vez y para siempre, porque si nos vamos al capítulo de Hebreos 10, sigue diciendo eso. Por ejemplo, Hebreos 10:10 dice, la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Luego en el 12 dice, nuestro sumo sacerdote, o sea Jesús, se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Otra vez, válido para siempre, es algo eterno. Luego dice, luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Luego dice en el 14, mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre. ¿Sí? ¿Sí lo podemos ver? Me gusta cuando la Biblia es tan repetitiva porque yo creo que quiere enfatizar algo.
porque de repente se nos olvida que Él ya lo hizo para siempre, para siempre, para siempre. Entonces cuando yo te digo, aplicándolo tal vez para sanidad, tal vez tú estás, Dios, sáname, 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 pero ¿no será que como Jesús ya murió, eso ya sucedió? Y ya nada más yo lo tengo que creer, yo lo tengo que aceptar en mi vida, yo tengo que creer que eso ya sucedió, que por eso Él ya murió en una cruz, que por eso fue una vez y para siempre. Porque aquí no dice, ahora para que sean sanos va a regresar Jesús en 5 años y va a volver a morir, ¿verdad? No sucede así. Ahora para que seamos libres va a venir otra persona para salvarnos ahora de la libertad. No funciona así. Él ya lo hizo una vez y para siempre, ¿ok? Ahora estoy siendo muy repetitivo para que se nos pueda quedar grabado y ya no tengamos como este tema nunca más, como de, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me perdona? Estamos hablando de ser perdonados. Entonces, soy perdonado porque Jesús ya hizo un sacrificio, ¿verdad? Y ese sacrificio justamente fue una vez y para siempre. Ahora, viene algo interesante. Vamos, por favor, creo que se nos lo di a los versículos, una disculpita. Primera de Juan 1:9. Si gustan ir para allá, vamos a dar un poquito de tiempo. Primera de Juan 1:9. ¿Listo? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahorita tú y yo ya, como ya aprendimos, nuestros pecados ya fueron perdonados, ¿verdad? Ya Jesús murió, ya hizo el sacrificio. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Según lo que dice aquí, dice que tú y yo tenemos que confesar nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre vivir la vida que Dios tiene y la vida que yo quiero está simplemente en eso, en que yo, si de Dios depende, yo soy perdonado. Pero tal vez tú dices, pues a mí, o sea, qué padre que me perdonó, pero a mí me gusta vivir la vida loca, me gusta vivir como estoy viviendo. O sea, qué buena onda que me perdonó, qué bonito su amor, pero yo quiero vivir de este lado. Entonces ya no es culpa de Dios, ¿estamos de acuerdo? Sería mi decisión que yo voluntariamente dije, pues qué bueno que me perdonó, pero yo quiero vivir mi vida. Y también está obviamente el otro extremo que dice, Dios me perdonó, entonces yo puedo tener una relación con mi Padre Celestial y Él tiene un plan bueno y soy tan importante que mandó a su Hijo a morir por mí, pues ¿qué plan tiene para mí? Y te puedes meter y descubrir ese plan, ¿verdad? Depende de nosotros, pero ahí decía que si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ahora, yo tenía esa duda porque decía, pues si ya somos perdonados, porque ahí dice que si lo confesamos, Él nos perdona, como que se está contradiciendo, ¿qué está pasando? Y lo que te quiero decir es, en ese versículo investigué esa palabra y perdonar tiene que ver con liberarte de algo, ¿sí? Como de que estabas atorado en algo y te libera. Entonces lo que está diciendo ese versículo es, tú por tus decisiones te has metido en problemas, tú por tus decisiones tal vez no estás viviendo la vida que querías, tal vez te arrepientes, tal vez no quieres lo que te está pasando, pero Él dice que Él es fiel y justo para perdonarte. O sea, es fiel y justo para sacarte de ahí y llevarte a lo que Él tiene para ti. Entonces, qué padre, ese es nuestro Dios. Dios te quiere sacar de lo que tú ya no quieres, si tan solo tú puedes confesar y reconocer que cometiste un error. Si tan solo yo puedo decir, Dios, la verdad la regué. Yo pensé que era mejor a mi manera, pero ya me di cuenta que no. Ese es nuestro Dios que es fiel y justo. Él no te va a decir, pues ni modo, yo te dije. No te va a decir eso, pero te va a perdonar, te va a sacar de ahí, te va a decir, no te preocupes, yo te amo, Él te va a limpiar, Él te va a lavar, Él te va a restaurar, Él te va a dar una nueva identidad, Él te va a llevar a lo que Él tenía diseñado para ti desde el inicio. Eso es lo que nuestro Dios quiere. ¿Qué tengo que hacer yo? Confesar mi pecado. Ser honesto con Dios, decirle, Dios, tal vez yo no hice lo que debía, perdón. Pero ese es el amor de nuestro Dios, que como te estoy diciendo, te va a restaurar, te va a limpiar, no te va a decir como, tú te lo buscaste, ni modo. Ese no es nuestro Dios. Y qué padre, ¿no? No sé, pero a mí me da gusto saber eso, porque no lo haces conscientemente, pero yo sé que si un día fallo, Él me va a limpiar, Él me va a restaurar, Él me va a poner en el lugar en el que estaba. Y mi oración es que tú y yo podamos entender eso y que quieras perseguir esa parte, ¿verdad? Porque yo entiendo que también está el otro extremo, que no solo con Dios, sino también con la gente que de repente, hay gente que tal vez tú hiciste algo mal, te perdonó. Un ejemplo muy fácil de un matrimonio, ¿no? Estás tú en tu matrimonio y eres infiel.
Aquí tu esposa o tu esposo te perdonan y vuelves a ser infiel. Y de repente dices, pues ¿para qué? ¿No? O tenías una deuda y resulta que la pudiste pagar porque te echaron la mano y al mes siguiente estás en otra deuda. Entonces, tal vez no, o sea, no es lo mismo con Dios. Dios te perdona, pero qué necesidad de estar viviendo así, ¿no? Yo pensaría, ¿verdad? Obviamente respetamos lo que tú pienses, lo que tú creas, pero mi deber es decirte, ¿por qué no vivir la vida que Dios tiene para ti? Si Él ya te sacó, si Él ya te limpió, si Él ya te restauró, si tú ya has visto su bondad, si tú ya estás viviendo una vida sobrenatural, si tú ya has visto el fruto de ser perdonado por Dios, pues camina por ese lado, sigue por ahí, no te desvíes. Y si por casualidad, porque somos humanos y siempre la regamos, recuerda que cuando la riegues, el primer paso no es aislarte de Dios, no es decir, no, pues Dios ya no me ama, no, pues con razón ya me va mal en el trabajo, con razón me pasó esto, con razón el otro. Esas son las mentiras del enemigo. Yo no tengo que creer eso, yo nada más tengo que regresar con humildad y decir, Dios, perdóname otra vez, Dios. Pero el problema que nos pasa tal vez es que cuando hay un problema o un pecado, se nos hace más fácil darle la vuelta, ¿no? No pasó nada, sigo mi vida. Pero lo que hace eso es que nada más te aísla de Dios. Son las mentiras del enemigo. Te aísla de lo que Dios tenía, te aísla de su plan. Hay gente que falla y en vez de correr a Dios se aleja de la iglesia. Falla y en vez de servir con más pasión y meterse con más compromiso, ya no quiere hacer nada. Y es porque tal vez se sienten mal. Es lo que llamamos condenación. Sientes que ya no eres digno. Sientes que ya no te lo mereces, pero por eso te dije en el primer versículo, Romanos 5:8, nunca fuiste digno. Cuando eras pecador, Cristo murió por ti. Entonces no es como que ahora porque fallaste, ese es el problema, como hemos aprendido, ¿verdad? Equilibrio entre la gracia y la fe. Como has pensado tanto que se trata de ti, cuando fallas, piensas que ya no eres digno, pero se te olvida que nunca lo fuiste. Por eso Cristo murió. Si hubiera sido digno, pues no hubiera muerto. Entonces mi deseo es que tú y yo podamos seguir, entender que Dios tiene un plan y que aun si yo fallo, aun si yo me equivoco, yo puedo continuar la vida que Dios tiene para mí con humildad, reconociendo mi pecado y abrazando su perdón. ¿Ok? Vamos a ver otro versículo rapidín. Romanos 6:16. Romanos 6:16, si quieren acompañarme para allá. Romanos 6:16. Ok, vamos a leerlo de acá y luego se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿no sabéis que si os someteréis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que de repente el sabéis, habéis y todo eso puede ser un poquito complicado. Entonces vamos a verlo un poquito más claro acá. Dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y eso se podría más o menos resumir lo que yo te estoy diciendo. Tú tienes la opción de elegir, ¿verdad? Dice que tú te vas a hacer esclavo de lo que tú decidas obedecer. Ahora, en este caso, la Biblia también dice que tú y yo somos esclavos por amor, ¿verdad? Nadie me obliga a estar aquí. No es como que si no obedezco a Dios me va a ir mal. Yo lo hago de corazón. Me gusta estar aquí, me gusta servir, me gusta ser parte de IFAN, me gusta todo eso y es por amor, porque yo entendí que Dios me ama y quiero conocer más de eso y quiero que más gente lo conozca. Pero el lado negativo sería la parte que dice que somos esclavos del pecado, lo cual te lleva a la muerte, ¿verdad? Es algo que tú y yo hemos aprendido. Dios te pone delante la vida y la muerte y tú y yo tenemos que decidir, ¿verdad? Dios es tan bueno que Él no te obliga, Él no te forza a tomar una acción, una decisión. Él solo te dice, yo te ofrezco esto, el diablo te ofrece esto. Tú decides, ¿verdad? Pero me gusta aquí que dice específicamente que el pecado te va a llevar a la muerte. Y obviamente obedecer a Dios dice aquí que te va a llevar a una vida recta. Y te digo esto por lo que te platicaba, porque podemos caer en un extremo de decir, pues que si ya soy perdonado, pues qué padre, entonces voy a hacer lo que yo quiera. Y el problema con esto es que según la Biblia dice que si tú haces eso vas a terminar muerto, ¿sí? Ahora tal vez no va a ser una muerte tal cual, pero sí una muerte espiritual. Tal vez va a ser una muerte matrimonial, una muerte profesional, una muerte, lo que tú quieras.
pero puedes terminar mal. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere robar, matar y destruir. Entonces, si tú le das lugar, él no va a decir, bueno, como fue bueno, nada más lo voy a lastimar tantito. ¿Sí? Él es, de nuevo, hablando del perro, no sé si te ha pasado, pero yo tengo un perrito, vamos a hablar bien de los perros esta vez. Yo tengo un perrito y si tú tienes si tú tienes tu comida, no sé, le dejas un pedazo de bistec, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que si tú dejas el bistec, el perro no dice, ay, qué buena onda mi dueño, no le va a dar una mordidita, ¿verdad? Le dejo ahí un pedacito de mi bistec. ¿Alguien le ha pasado algo? ¿Qué sucede con el bistec? Desaparece, ¿verdad? Y son canijos porque solo dejan la tortilla. Se comen toda la carne, pero la tortilla bien. Y eso mismo pasa con el diablo. Si tú le das lugar como, bueno, pues le voy a dar lugar en esta área. El diablo no va a decir, ay, qué buena onda, está bien. Voy a respetar que solo me dejaste entrar a tu matrimonio, entonces no voy a tocar tus finanzas. Voy a dejar que, como nada más me dejaste entrar a tus finanzas, no te preocupes, no me voy a meter con tus hijos. No funciona así. Si tú le das lugar en una cosa, se va a meter y va a ser un despapallito. Y te van a dejar, así como cuando bajas y mi taco, ya se lo comió el perro. Mi matrimonio, ya se lo echó el diablo. Mis finanzas, ya son historia. ¿Por qué? Porque yo dije, no va a pasar nada, al fin que ya Dios me perdonó. Entonces es importante que tú y yo veamos que con el diablo no se juega, porque como te dije, está derrotado, está bajo tus pies, no tiene autoridad, pero es astuto. Entonces te hace creer que no va a pasar nada. Entonces, pues es cierto, ¿verdad? Pues ya estoy mejor que antes, voy súper bien. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Y ching, pasa lo peor que podría pasar. Entonces, por eso te digo, yo quiero que tú y yo vivamos la vida que Dios tiene para ti, porque Dios, hablando de lo mismo, pues Él es diferente. El diablo llega y te roba todo el bistec, pero Dios te pone todo un banquete. Esa es la diferencia, ese es el contraste, que el diablo te tumba tu matrimonio, pero Dios te lo restaura, que el diablo te quería dejar en la calle, pero Dios te da riquezas y una vida en abundancia, que el diablo te quería tener en el hospital, pague y pague y pague, pero Dios te quería sano, Él te quería libre, Él te quería fuerte. Entonces yo no vería la razón por la cual estar allá. Y yo sé que cuando te lo pinto así, pues tú dices, pues es obvio, yo quiero lo bueno, pero te recuerdo que el diablo es astuto y tal vez te va a intentar engañar, entonces no caigas en eso, ¿verdad? Refuerza tu mente con la palabra, ve lo que Dios dice, porque son engaños que aparentemente no son nada malo y cuando te das cuenta, pues ya, es historia. Entonces, ¿qué mejor que vivir la vida que Dios tiene para nosotros? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos ahora a Colosenses 2, Colosenses 2:13. Vamos a leer 13 y 14. Dice Colosenses 2:13. ¿Listo? Va. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Cristo les dio vida con Cristo, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. Entonces, número uno, tú ya tienes vida, ¿verdad? Dice, antes yo estaba muerto, pero ahora ya tienes vida. Tienes vida, tienes un propósito, tienes un plan. Dios te diseñó para cosas grandes. Tienes vida, sí, vida para ser la mejor mamá, para ser el mejor papá, el mejor empresario, el mejor hijo. Tienes vida para hacer eso, para destacar, para sobresalir, para hacer lo que Dios quiere que tú y yo hagamos y seamos. Y luego el 14 dice, hablando de Jesús, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Eso es lo que hizo nuestro Dios, ¿verdad? Porque como te decía, este versículo nada más es para reforzar todo lo de una vez y para siempre. No solo lo dice en Hebreos, lo dice en toda la Biblia. Y me gusta por aquí, dice que había un acta en contra de ti, ¿verdad? Tal vez tú podrás decir, yo era mentiroso, yo era borracho, yo era alcohólico, yo era mujeriego, yo era lo que tú quieras decir, ¿verdad? Las razones por las cuales tú solito te desacreditarías o te descalificarías, pero aquí dice que Él anuló esa acta con los cargos que había contra ti. Todo lo que había contra ti que te decía eres pecador, no lo mereces, no lo mereces, no lo mereces. Todo eso dice que Él lo anuló con su sacrificio en la cruz. Dice que lo eliminó clavándolo en la cruz. Y luego en el 15 dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria.
los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esto fue lo que hizo Jesús. Él los avergonzó. Había cosas que te querían atormentar, lo que te decía el diablo, te quería hacer cosas, pero dice aquí que cuando Jesús estaba caminando directo hacia la cruz, cuando él iba cargando, cuando el enemigo pensaba que lo estaba derrotando, realmente era un desfile triunfal. Era la antesala para su victoria, para él ser rey de reyes y señor de señores. Entonces, ahora el enemigo fue derrotado. Ahora el enemigo ya no tiene lugar. Ahora lo que tiene lugar es lo que Dios dice de ti. Ya no importa lo que la gente dice de ti. Ya no importa lo que tú dices de ti. Ahora importa lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que tú eres perdonado. Dios dice que tú eres amado, que tú eres sano, que tú eres libre, que tú fuiste diseñado para grandes cosas. Eso es lo que Dios dice. Pero si tú y yo no nos podemos ver de esa manera, nos vamos a ver del extremo opuesto, ¿verdad? Fracasado. Nada me salió bien, soy un fracaso, soy un pecador, estoy tan esclavizado a esto, al otro, aquello. Pero si tú y yo podemos abrazar esta realidad de que Cristo murió en la cruz por nosotros, creo yo que nuestras vidas van a ir a otro nivel. Como te decía, hay que confesar y aceptar ese perdón. Hay que reconocer que fallamos y que Él nos sigue amando. ¿Va? Ahora vamos a leer Primera de Juan 1:7. Ahora yo entiendo que, como te decía ahorita cuando lo estamos platicando, pues es lógico que todos queremos lo bueno, ¿verdad? O sea, nadie si te dicen como, ¿qué prefieres? ¿Que tu negocio quiebre o que tengas el mejor año financiero? Pues yo sé que nadie en su sano juicio diría, no, pues yo quiero quebrar. Yo entiendo esa parte, yo entiendo que tu deseo es prosperar, tu deseo es ser un buen esposo, tu deseo es ser una buena hija, un buen hijo, tu deseo es ser un buen empresario, como te decía, es nuestro deseo. Yo entiendo esa parte, pero lo que me gustaría que también viéramos es que eso no sucede por arte de magia. Tú y yo tenemos que ser intencionales en vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Tú y yo tenemos que ser intencionales en, ok, Dios, ¿qué dice tu palabra? ¿Cómo puedo ser un buen esposo acorde a tu palabra? ¿Cómo puedo ser un buen empresario acorde a tu palabra? ¿Cómo puedo recibir mi sanidad acorde a tu palabra? ¿Sí? No nada más es como que pasa por arte de magia. Yo necesito poner de mi parte y permitir que Dios entre a mi vida y haga lo que Él tiene que hacer. Entonces, una vez que hacemos eso, Primera de Juan 1:7. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 1:7. Dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tendremos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí nos está dando una clave bien interesante. Dice, si tú vives en la luz, vas a estar en la luz, ¿verdad? Bien obvio, si yo estoy en las tinieblas, pues voy a vivir en las tinieblas. La Biblia es muy práctica. Entonces, ¿qué te recomiendo yo? Vive en la luz, ¿verdad? ¿Qué sería la luz? ¿Qué se les ocurre que podría ser la luz? Tal vez venir a la iglesia, tal vez tener música que exalte a Dios, tal vez leer tu Biblia, orar en lenguas. Entonces puedes usar ese filtro. ¿Qué es luz? ¿Qué es oscuridad? Lo que yo estoy viviendo que es oscuridad va a terminar en pecado, va a terminar en muerte. Entonces, si tú identificas algo en tu vida que es tinieblas, deshazte de ello lo más posible. Ahora sí que prende la luz. Sí, eso es algo bien padre de la luz, que las tinieblas, en cuanto la luz se prende, las tinieblas se van. Entonces no puedes estar haciendo las dos al mismo tiempo. Si estás en tinieblas es porque no has prendido la luz. Así de fácil, ¿verdad? Es muy, muy sencillo. Entonces yo te animo, prende tu luz, ¿verdad? Vive en la luz. Vive en su palabra, vive en oración, vive buscándolo y solamente así no va a haber tinieblas. Y te digo esto porque tal vez tú estás en este proceso y tal vez te has desanimado porque dices, pues esto no funciona para mí. O llevo rato y estoy batallando con lo mismo, o no ha sucedido lo que yo estoy esperando. No te desanimes, estás en un proceso y ha habido un cambio gradual, pero a medida que tú permitas que la luz entre a tu vida, lo vas a ver más notorio. ¿Sí? Si no estás dejando cosas de tinieblas, pues por eso no ves la luz. Y te digo, yo entiendo que tal vez no es fácil, pero es ahí donde Dios promete ser fiel y perdonarte y sacarte y fortalecerte. Si tú y yo lo queremos hacer de corazón, si yo digo, ¿sabes qué, Dios? Yo estoy batallando con esto, pero ayúdame
Es ahí donde su gracia dice que sobreabunda en el pecado, ¿verdad? Entonces su gracia, de repente va a pasar algo que lo que tú hacías que estaba mal, te va a dar asco hacerlo. Y yo creo que eso le va a suceder a muchos aquí. Y lo creo en el nombre de Jesús, que lo que tú querías dejar ahora te va a dar asco. Lo vas a hacer y, no sé por qué ahora me da asco. ¿Por qué es eso? Porque la luz va a quitar las tinieblas. Porque de repente va a trabajar Dios también en tu carácter, en tu temperamento. Y de repente dices, ¿qué me está pasando? Llevo una semana sin enojarme. Porque es su luz ya quitó tus tinieblas, tu oscuridad, lo que te iba a llevar a la muerte. Si tan solo tú y yo podemos permitir que Él haga su obra en nuestra vida. Y como te digo, nadie es perfecto, no estamos buscando perfección. Haifan no te juzga, Haifan te ama. Pero sí es importante que tú entiendas que Dios tiene un plan. Entonces, si lo que tú estás viviendo te está deteniendo del plan de Dios, deséchalo y corre hacia la luz. Que su luz te alumbre, que su luz brille, que su luz haga lo que tiene que hacer en tu vida. ¿Ok? Bien, bueno, vamos a otro versículo. Romanos 5:11. Bueno, primero vamos a ver Tito 2:11, perdón. Creo que Tito 2:11. Ya estamos por terminar. Tito 2:11. Tito. Dice 11 y 12. Dice, la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Me gusta que dice, se te instruye, se te aconseja, se te enseña que te apartes de los placeres pecaminosos. Entonces, como te digo, yo creo que Dios, si tú permites que Él entre a tu vida, que Él sea parte de tus planes, de tu día a día, Dios es tan bueno que va a haber un cambio en ti que no tiene explicación, que vas a vivir una vida como nunca antes la has vivido, porque eso es lo que Dios quiere de verdad. Dios quiere una vida en abundancia. A mí me gusta mucho esta iglesia porque escuchas tantas historias del antes y el después. Llámese sanidad, llámese adicciones, llámese escasez. Tú ves cómo llega la gente y cómo es transformada, y no es porque alguien está atrás de ellos. A ver, ¿qué estás haciendo? A ver, mándame foto. A ver, no sé qué. No es porque estamos detrás de ti, es porque tú entiendes que Dios tiene un plan, y cuando tú permites que Dios te abrace, lo conoces, todo lo demás pasa desapercibido. Todo lo demás ya no tiene sentido. Todo lo demás dices, esto realmente me hace pleno, lo demás ya no tiene lugar. Por eso aquí dice, ahorita que estamos leyendo en Tito 2:11 y 12, dice que nos apartemos de esa vida, y luego arriba dice que la gracia de Dios ha sido revelada para darnos salvación. Es su gracia la que nos ha salvado. Es el sacrificio de Jesús el que nos ha salvado. Entonces, si tú y yo podemos tomarlo, yo creo que vamos a ver grandes cosas en nuestra vida. ¿Va? Y ya último versículo que te quiero leer, Romanos 5:11. Romanos 5:11. ¿Listos? Entonces, estábamos hablando de que somos perdonados, de que Dios nos ama, que Él tiene un plan. Y te voy a leer desde el 10 y luego vemos el 11, perdón. Dice, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Nada más quiero reforzar este punto, ¿verdad? Dice que cuando éramos pecadores fue cuando todo esto fue restaurado. Ahora, pecador suena como una palabra muy brusca, ¿verdad? De repente se escuchaba mucho que te decían, arrepiéntete, pecador, ¿no? Y suena como muy oye, tranquilo. Pero no sé si tú sabías, pero la palabra pecar se usaba en la antigüedad cuando, por ejemplo, un arquero disparaba su flecha y fallaba del objetivo. Y le decían en el idioma en este caso, y la traducción era pecar, pecaste, fallaste del objetivo. Entonces, cuando aquí te dicen tú estás pecando, te están diciendo estás fallando del objetivo. ¿Cuál objetivo? El plan que Dios tiene para ti. Entonces, lo único que te están diciendo cuando te dicen pecar, aunque suena muy brusco, es Dios tiene un plan bueno, pero tú estás yendo en otra dirección, estás fallando del objetivo. Por eso es el tema de arrepiéntete, por eso es el tema de confiésalo, porque Dios tiene un plan grande,
pero de repente nuestras decisiones van hacia otra dirección. Entonces lo que Dios quiere es que nos arrepintamos, ¿verdad? Que obviamente si tenemos un blanco, mientras más cerca estás del blanco, más fácil es atinarle, ¿verdad? Todos lo vimos en las Olimpiadas, que si estás súper lejos, pues te vas chueco. Entonces, si tú quieres no fallar, mi consejo sería métete con Dios. Ve su palabra, ve lo que Él dice, ve lo que Él enseña y descubre lo que Él tiene para ti, porque hay cosas que tal vez no sabíamos. Por ejemplo, estás viviendo enfermo, pero tal vez tú no sabías que Dios te quiere sano. Entonces estamos pecando, estamos yendo hacia otra dirección, estamos fallando del objetivo, porque Dios me quiere ver sano, pero como yo no lo sabía, como yo pensé que Dios me estaba castigando, me estaba condenando, me fui en otra dirección. Y solamente fue ignorancia, o sea, realmente no hay otra, o sea, no es nada grave, solamente era ignorancia de que tú no sabías que Dios te quería ver sano. Tal vez has estado cargando con resentimiento durante tanto tiempo. Y es el mismo principio. Tú no sabes que Dios te quiere restaurar, te quiere sanar, quiere transformar tu corazón. Entonces, como no lo sabemos, estamos yendo hacia otra dirección con resentimiento y amargura. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Pues que confesemos ese pecado. Dios, ¿sabes qué? Estoy fallando de tu objetivo. Dios, tú no me quieres ser una persona amargada, toda resentida, toda mal. Tú no quieres eso para mí. Tú me quieres libre, tú me quieres ligero, tú me quieres amando, perdonando. Entonces, ese es el tema del pecado, ¿verdad? Entonces, yo espero que viéndolo de esta manera podamos entender que el corazón de Dios no es decirte pecador, sino, hey, yo tengo un plan, yo tengo una dirección para ti, síguela porque te conviene. ¿Va? Entonces, Romanos 5:11, ya para cerrar. Dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Esa podría ser la conclusión del día de hoy. Te puedes alegrar por esa nueva y maravillosa relación que tienes con Dios. Tal vez antes lo habías visto como un Dios enojado, un Dios que castigaba, un Dios que nada más estaba viendo en qué te equivocabas, pero hoy te puedes alegrar porque no es así. Es un Dios de amor, un Dios de segundas oportunidades, un Dios que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para restaurarte, para sacarte de ahí, para ponerte en la dirección correcta, para trazar un camino recto para ti, sin obstáculos. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el Dios que te quiere perdonar, te quiere restaurar, te quiere redimir, quiere darte una vida en abundancia, que no solo te afecte a ti, pero que afecte tal vez a tu esposa y a tu esposo, y a tus hijos, y a tu ambiente de trabajo, y que tu casa sea un lugar tranquilo, sin discusiones, sin pleitos, que tu negocio prospere de forma honesta, que tu vida, como te dije, que no se te vaya el dinero en médicos, que no te la pases tal vez sin saber de ti porque tal vez estabas, no sé, con alguna sustancia, ¿verdad? Drogas, alcohol, lo que sea. Dios no quiere eso, Él quiere que tú disfrutes esa nueva y maravillosa relación, ¿sí? Y es mi deseo que tú y yo lo podamos experimentar, porque yo no lo puedo hacer. Yo te podría decir, a mí me ha funcionado bastante y está bien padre, pero nada como que tú lo pruebes, ¿verdad? Entonces yo te puedo garantizar que si tú te metes de lleno con Dios, cosas van a suceder. Sí, entonces me gustaría, ya para terminar, nos podemos poner de pie. Nos podemos poner de pie y me gustaría que hiciéramos algo. Tal vez es la primera vez que estás acá, tal vez nunca habías escuchado de esto, pero creo yo que hoy es un buen día para justamente hacer eso, ¿no? O sea, decirle, ¿sabes qué, Dios? Ya entendí que tú me perdonas, entonces yo quiero vivir la vida que tú tienes para mí. Ya entendí que no hay juicio, ya entendí que tú me amas, ya entendí que tú tienes un plan bueno. Entonces, si es así, como tú eres Dios, yo te quiero conocer. Tal vez tú le sabes que Dios, mi vida sí es un desastre y necesito que me ayudes con esto y con el otro y con aquello, pero estoy dispuesto. Ya entendí que tú me amas, que tú me perdonas, que tú hiciste un sacrificio una vez y para siempre. Entonces, tal vez tú te identificas con esto, tal vez tú dices, sí, Dios, yo necesito eso. Y quiero que sepas que no estás solo. En iFan somos una familia. Entonces, si tú quieres, podemos hacer esta oración juntos. Nada más puedes levantar tu mano para que sepamos y alguien se va a acercar contigo y la vamos a hacer juntos. Vas a estar juntos ahora sí que en todo momento, porque ese es nuestro Dios, ¿verdad? Aprendimos que cuando tú y yo estamos mal, Dios no te deja, Dios no quiere que te aísles, pero quiere que te acerques para que seas restaurado, para que seas limpiado otra vez, para que todo lo que traías que tú sentías como un mugrero, una pesadez, Él te quite esa carga
Él te limpia, Él te lava. Entonces tal vez te digo, nunca habías escuchado esto y te gustaría aceptar a Cristo, te gustaría aceptar su plan, te gustaría reconocer que lo necesitas. Me gustaría si puedes levantar tu mano para que alguien se acerque contigo. Ahora, si no hay nadie aquí, tal vez alguien nos está viendo y como quiera vamos a hacer la oración, ¿va? Pero lo que yo quiero, o lo que a mí me gustaría es que tal vez hoy tú tomes la decisión y que vivas lo que Dios tiene para ti. Eso sería algo súper padre para ti. Vive lo que Él tiene para ti, disfrútalo, gózalo. Y como dice aquí, alégrate de esa nueva y maravillosa relación, porque lo mejor está por delante para ti, ¿ok? Ahora, tal vez tu problema no sea como que tal vez el pecado, pero también vamos a orar para que tú ahorita puedas sentir el amor de Dios, ¿verdad? Que tú te des cuenta que no es solo como de, bueno, pues Dios te ama, sino que tú realmente puedas experimentar algo en ti que te dé esa convicción de que realmente Dios está contigo, ¿ok? Entonces no tienes que levantar la mano, pero si tú quieres eso, nada más dile, Dios, quiero experimentar tu amor, ¿ok? No tienes que pasar al frente, no tienes que levantar tu mano, nada más dile, Dios, quiero experimentar tu amor. Y Dios es tan bueno que si tú lo haces, vas a sentir de repente su abrazo. Eso es bien común, de repente viene gente aquí y quiere abrazar a alguien porque siente como ese cobijo, es la presencia de Dios. Entonces esa presencia pues va a estar contigo, te va a abrazar, te va a restaurar, te va a dar dirección, va a darte lo que tú necesitas, ¿ok? Entonces voy a orar y ya para terminar, primero vamos a hacer esto que te dije de entregarle nuestra vida a Jesús, de reconocerlo. Y luego vamos a orar para que sientas su amor, su perdón, su abrazo, ¿va? Entonces Dios, en el nombre de Jesús te doy gracias por enviar a Cristo a morir por mí, Señor. Gracias porque hoy entiendo que fue un sacrificio una vez y para siempre, porque tú me amas, tú me perdonas, porque hoy me puedo alegrar de que puedo tener una relación contigo. Y gracias porque yo sé que si aún yo fallo, tú eres fiel y justo para levantarme, para restaurarme y para ponerme en el camino correcto, Dios. Gracias por tu gran amor. Y hoy nada más te pido que yo pueda experimentar tu amor, Dios. Que no se quede solo en palabras, pero yo quiero experimentar ese abrazo. Quiero experimentar que tú estás conmigo. Quiero experimentar que tú no me has dejado, pero que a ti te importa mi vida, Dios. Y que tú me abrazas el día de hoy, Dios. Que no estoy solo. Y que aún lo que traigo cargando, Dios, tú ahorita lo quitas y lo haces ligero, lo haces fácil. Que aún lo que estaba sucio lo renuevas. Y que hoy soy una nueva persona. Hoy soy una nueva persona, que lo pasado ya quedó atrás, pero hoy camino viviendo lo que tú quieres para mí, Dios. Te doy gracias por tu amor, en el nombre de Jesús.